Bueno, en este último video lo que vamos a ver es un caso de simulación para modelar, con lo que hemos visto hasta ahora, tiempo entre ríos, o sea, situaciones en donde arriban entidades, sean pallets, sean personas, sean autos, lo que ustedes quieran, a un lugar. Es decir, vamos a simular el tiempo entre los arribos, por ende vamos a poder simular el proceso de arribos a un sistema. Y eso nos va a interesar por muchas razones. Ya se pueden ir imaginando que la industria tiene muchísimo de estos casos donde arriban autos, camiones, pallets, personas a un sistema y eso nos va a interesar conocerlo. Ahora, a la hora de simular, primero tenemos que definir el estado de un sistema. Estos son los elementos básicos para poder hacer un sistema de simulación. Cuando me refiero a estado es qué es lo que va a evolucionar o qué es lo que va a cambiar a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, en el caso de los dados, el estado era el número la sumatoria de las dos caras que salían, ¿no? Esa es nuestra variable que va a cambiar eh, tirada a tirada, jugada a jugada. Otro estado puede ser la cantidad de personas que hay en una habitación. Entonces nosotros si simulamos arribos podemos definir como estado a la cantidad de personas que hay en una habitación dado los arribos. También podríamos definir como estado el nivel de ganancia o de pérdida que teníamos en el, juego, en el ejercicio anterior de los dados, ¿no? Eso también, o sea, cuál es el nivel de ganancia actual. Eso puede ser un estado. Es algo que va a evolucionar o cambiar o modificarse a medida que pasa el tiempo, en cada iteración. Luego, tenemos que identificar los estados posibles del sistema, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a simular arribos de personas a una habitación y la habitación tiene una capacidad de 50 personas, lo máximo que va a poder haber adentro de la habitación es 50. Entonces, y lo mínimo es 0. Entonces, los estados posibles del sistema van a ser 0 o de 0 a 50, ¿no? Todo lo que haya en el medio. Luego, los eventos que hacen, si el estado de mi sistema es la cantidad de gente que hay en una habitación y el proceso es que van arribando personas a esa habitación, en tercer lugar, los eventos posibles que cambian el estado del sistema es el arribo de una persona, ¿no? En el instante cero, si la habitación está vacía, el estado es cero porque no hay gente, y a medida que va llegando gente, se va llenando la habitación, entonces el estado de mi sistema empieza a incrementarse, entonces lo que cambia el estado de mi sistema en este ejemplo, de llenar una habitación con gente, es el arribo de personas. Luego necesitamos en cuarto lugar un reloj de simulación, es decir, algo que genere el paso del tiempo, ¿no? Días, minutos, horas, etc. En quinto lugar, necesitamos un evento perdón, un proceso que genere eventos aleatorios. Y con esto me refiero a un generador de números aleatorios. Eso en general lo van a encontrar en una computadora. La computadora hay maneras de que ustedes puedan generar números. Técnicamente son pseudo aleatorios, pero vamos a considerar como si fuesen aleatorios para simplificar el asunto. Y en sexto lugar, necesitamos una fórmula o una regla que me diga cómo se va a transicionar de un estado al otro. O sea, cada vez que hay un evento, por ejemplo, el arribo de una persona, el estado del sistema va a cambiar. El estado, recuerden que era la cantidad de gente que hay en la habitación. Entonces, se suma la cantidad de gente que entró. Si entró una persona, siempre va a entrar de a uno, entonces la fórmula que identifica la transición es un más uno en este ejemplo. Pero bueno, estos son los 6 elementos básicos para una simulación en general. Ahora, el método de la transformada inversa lo que me permite es poder realizar simulaciones aleatorias, pero con distribuciones de probabilidad más complejas. En el ejemplo anterior de los dados, las distribuciones de probabilidad eran uniformes, la de cada dado. Entonces era un poco más fácil poder desarrollar el ejercicio. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una distribución de probabilidad, por ejemplo, exponencial? Es más complicado.
¿no? ¿Cómo, en el caso de una exponencial, la pregunta sería, ¿cómo podemos simular el tiempo entre arribos? Recuerden que la distribución exponencial lo que describe es el tiempo entre dos eventos, ¿no? Lo que modela es el tiempo entre dos eventos que va a ser variable, pero va a estar gobernado bajo una distribución exponencial. Ahora, hacer una simulación del tiempo entre arribos es bastante complejo. Entonces vamos a usar un método llamado método de la transformada inversa, que punto número uno necesitamos generar números aleatorios uniformes. Piénsenlo como un dado, ¿no? Un generador de números aleatorios uniformes, piénsenlo como un dado de muchas caras, donde, ¿no? Y ese es como la semilla para que podamos generar eventos aleatorios. Luego vamos a establecer una función de distribución de probabilidad acumulada. Ya vimos en el primer video que cada distribución de probabilidad tiene su distribución de probabilidad acumulada. Entonces la f de x mayúscula es la que vamos a establecer. Y después vamos a relacionar cada f de x a una r, o sea, a un número aleatorio uniforme, para despejar x, que es lo que nos interesa. X, por ejemplo, si queremos simular arribos, que con una exponencial, x va a ser el tiempo entre dos arribos. Eso es lo que nosotros queremos simular. Entonces, ahora más gráficamente, en primer lugar, arriba a la izquierda, vamos a tener una función de densidad uniforme, que es arriba a la izquierda, la clásica. Vamos a tener una acumulada, y vamos a tener la función que queremos simular, que es la exponencial arriba a la derecha, con su respectiva acumulada. Ahora, la manera de trabajar con el método de la transformada inversa es bastante sencillo, y lo vamos a ver en la siguiente filmina. El paso es el siguiente. Como dijimos hace 2 filminas atrás, es primero generar números aleatorios uniformes, que es el paso número 1 arriba a la izquierda. Cada número va a estar relacionado directamente con un valor de la función acumulada uniforme, que es el paso número 2. Empezamos siempre con el paso número 1, y el paso número 2 es la función acumulada que salió. El paso número 3 es relacionar el valor que dio la función acumulada uniforme con el mismo valor en la función acumulada de la distribución que queremos simular, que es el paso número 3. Y el valor que dé en 3 va a tener relacionado un valor de x, que ese valor de x es el que nosotros queremos simular. Nosotros queremos simular distintos valores de x, es decir, distintos valores de arribos, por ejemplo, distintos valores de tiempo entre arribos con una distribución exponencial, y lo hacemos de esta manera. Esto se puede usar para cualquier tipo de distribución que querramos simular. Ahora, en la segunda iteración, en el segundo paso, vamos a querer simular el tiempo entre otros dos arribos. Entonces tiramos de vuelta un número aleatorio del primer punto de la función uniforme. Nos va a dar una función acumulada, un valor en la función acumulada uniforme. Ese valor, que es la naranja en esta hora, la vamos a relacionar con un valor de la función acumulada de la exponencial, y ese valor nuevo va a tener otro valor de x dado. Este proceso lo podemos repetir muchísimas veces, y lo que vamos a obtener son distintos valores de simulados de una distribución exponencial para simular el tiempo entre dos eventos, por ejemplo, entre dos arribos. Ahora, arriba nosotros tenemos cómo es la densidad de una distribución de probabilidad exponencial, donde lambda es el tiempo entre arribos. Luego la tasa de arribos. Luego vamos a tener la función de densidad acumulada, ¿no? la f mayúscula. Y con algunos artilugios matemáticos lo que podemos hacer es despejar la t o la x, t minúscula o x es lo mismo, que es el tiempo entre arribos, que es lo que queremos simular. Y el tiempo entre arribos, en la última fórmula, va a estar determinado por el lambda, y va a estar determinado también por r, que r es un número aleatorio entre 0 y 1, un número aleatorio uniforme entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, dado un determinado lambda, yo si tiro distintos valores aleatorios uniformes, que es el r, que va entre 0 y 1, voy a tener distintos valores de t,
que t es el tiempo que quiero simular entre dos arribos. Imagínense que arriban muchas personas a un lugar y yo quiero simular entre una persona y otra el tiempo que pasa entre que llega una y llega después la siguiente. Con t lo puedo hacer. Si es que asumo que mi proceso lo gobierna una distribución exponencial. Entonces, vamos a un ejemplo. Imagínense que entre los primeros dos arribos, entre el arribo 1 y el 2, pasa 0,8 horas. ¿No? Yo estoy determinando, por ejemplo, mi unidad es horas. En el primer arribo pasa 0,8 horas, es decir, pasó mucho tiempo entre un arribo y el otro. Entre el arribo 1 y el arribo 2, que es la segunda barra, pasó 0,35 horas más o menos. Y así, cada barra es el tiempo entre arribos. Entre el arribo anterior y el arribo siguiente. Entre el arribo anterior y el arribo siguiente. Entre el arribo anterior y el arribo siguiente. Y así. Dado un lambda, en este caso el lambda es 4, y yo para cada barra que ven azul, yo tiré un valor aleatorio uniforme de R de la distribución anterior. Ahora, si hacemos un histograma, fíjense que ¿no? Volviendo para atrás, la mayoría de los tiempos entre arribos es muy cortita, es decir que para un valor cercano a 0, la cantidad de veces que ocurre es bastante alta, mientras un valor cercano a 0,8 horas, es decir, si pasa a la derecha de todo, es una probabilidad muy baja. Entonces, la probabilidad de que dos eventos ocurran en muy poco tiempo es alta y la probabilidad de que dos eventos ocurran en mucho tiempo, que es 0,8 por ejemplo, es baja. Ahora, si en vez de hacer en el caso anterior eran 10 iteraciones nada más, es muy poco. Si pasamos a 1000 iteraciones, ahí cada barra que van a ver es el tiempo entre arribos, entre dos arribos, contado en horas. Y el eje X es cada experimento entre dos arribos y el eje Y es el valor de la variable aleatoria exponencial en horas. Ya empiezan a ver un poco cómo se distribuye esto. Si hacemos un histograma, esto es con lambda 4, pero con 1000 iteraciones, 1000 arribos, ya empieza a tener un poco más de forma de distribución exponencial, como pueden ver. ¿No? Esto es 1000 arribos, lambda 4, distribución exponencial, y acá es un histograma, es decir, que hay más probabilidad de que dos arribos lleguen bastante pegados y muy poca probabilidad, por ejemplo, ven a la derecha abajo, dice en 1,6 hay solamente un experimento, digo eso, es decir, la probabilidad de que pase 1,6 horas entre un arribo y otro es muy baja. Ahora hacemos 10.000 iteraciones con lambda 4, ¿no? Estas son las barras. Cada barra es un experimento entre dos arribos. Y pueden ver que esto ya tiene una forma completamente de distribución exponencial, donde van a ver que de vuelta, que el tiempo entre dos arribos sea 0,05 más o menos, la probabilidad de que ocurra dos arribos con un intervalo de 0,05 horas es alta, pasó más de 350 veces. Ahora, la probabilidad de que un arribo, entre dos arribos, pase 1,5 horas es muy baja, como pueden ver. Y hacemos el mismo con 10.000 iteraciones, pero esta vez con lambda 2, es decir, cambiamos el lambda. Fíjense que atrás volvíamos y la mayoría de los valores de las barras me daban más o menos entre 0,25 y 0,75, ¿no? La mayoría. Cuando pasamos a lambda 2, las barras ya están más altas. Es decir, lambda 2 quiere decir que la tasa de arribos es 2 por hora. Es decir, arriban menos personas por hora. Lambda 4 es que arriban más personas por hora. Entonces, si arriba el lambda disminuye, el tiempo entre arribos, en promedio, en general, va a aumentar. Acá también tenemos una distribución exponencial luego de 10.000 iteraciones con un lambda 2.